Hola y bienvenido a esta última clase de la sección número 4 y también del estándar. Con esto nosotros vamos a terminar esta parte del estándar y vamos a revisar justo aquí las áreas de foco. ¿Qué son las áreas de foco? Es un elemento nuevo que tiene justamente o es una actualización que existe dentro del PEMBUG 8. Dentro del PEMBUG 8 nosotros vamos a tener áreas de foco y las áreas de foco representan una evolución de lo que conocíamos anteriormente como grupos de procesos. Estas áreas de foco básicamente son acciones fundamentales que se realizan en el transcurso del proyecto. Y no solamente de un proyecto, sino de cualquier tipo de proyecto. De esta manera, estas acciones son agrupadas en 5 áreas de foco. ¿Y qué acciones podemos tener? Podemos tener procesos formales, prácticas informales, políticas o procedimientos. Todas estas acciones que existen en un proyecto, que se realizan, todos estos procesos formales e informales, se los agrupa dentro de 5 áreas de foco, que son, en primer lugar, la iniciación o el inicio. Esta área de foco se enfoca justamente en autorizar el inicio formal de un proyecto o una fase. En segundo lugar, la planificación. Se define cómo se va a realizar el trabajo, cuál es el curso de acción para completar o conseguir los objetivos. La ejecución. Aquí realizamos el trabajo del proyecto para generar este entregable. En cuarto lugar, el monitoreo y control. Hacemos un seguimiento y revisamos lo ejecutado versus lo planificado y vamos viendo si existe variación en el desempeño. Y finalmente, el cierre. El cierre básicamente lo que hace es finalizar el proyecto o fase de manera formal. Estas son las 5 áreas de foco que nosotros vamos a ir revisando. Vamos a revisarlas mucho más a fondo y cada uno de los procesos en la parte de la guía. En el estándar solo revisaremos y entenderemos en esta clase qué se trata, cómo funcionan de manera muy general. Pero ya en la siguiente sección, en la parte de la guía, vamos a centrarnos muchísimo en entender cada uno de los 40 procesos que están dentro de estas 5 áreas de foco. Comencemos entendiendo cómo funcionan estas áreas de foco. ¿Cuál es el ciclo? ¿Cuáles son la estructura que comúnmente tiene un proyecto? Un proyecto nace justamente porque hay una persona que da los recursos al proyecto, que es el sponsor. El sponsor comúnmente tiene un problema o busca una nueva oportunidad de negocio o lo que quiere es satisfacer la necesidad de un cliente o se busca satisfacer una regulación. Si nosotros recordamos en las primeras clases veíamos por qué razones nace un proyecto. Pues bueno, el sponsor es la persona que identifica por qué nace este proyecto. Y este proyecto que se busca solventar, que se busca crear, puede tener diferentes alternativas, diferentes iniciativas. Estas iniciativas son evaluadas justamente en una parte de evaluación de proyecto. Y se ve si esta solución, si esta iniciativa realmente resuelve el problema, realmente ayuda al interesado, realmente solventa la parte de regulaciones. Y con esto se generan documentos de negocio. Uno de los documentos más importantes es el caso de negocio. El caso de negocio es una evaluación de las iniciativas para ver cuál es la más efectiva, cuál es la que realmente ayudará. Y el caso de negocio define cuál es esa iniciativa y nos da elementos como, por ejemplo, una evaluación financiera, la alineación que tiene esta iniciativa con la estrategia organizacional. Esta información es utilizada para el inicio del proyecto. ¿Y qué beneficio tengo en el inicio del proyecto? Si yo hago un inicio de proyecto, ¿cuál es el principal beneficio? El principal beneficio es que cuando yo hago un inicio de proyecto, este proceso, yo voy a asegurarme de que se está alineando el proyecto con la estrategia de la organización. ¿Por qué sé que se alinea? Porque existe documentos de negocio y en específico un caso de negocio. Esto garantiza o debería garantizar que el proyecto se está haciendo por las razones adecuadas. No es un proyecto que está ahí al azar, es un proyecto que debe hacerse porque está alineado con los objetivos estratégicos y existió toda una etapa en la que se evaluó, se analizó y se vio que ese proyecto es el que realmente va a ayudar a la organización y va a generar beneficio. El inicio me ayuda y ayuda justamente a las organizaciones a que sepan que ese proyecto y a asegurar de que ese proyecto se realice por la razón adecuada.
Los documentos de negocio son el insumo para el inicio. Y aquí comenzamos ya con los límites del proyecto. Nuestro proyecto tiene 5 áreas de foco, que son el inicio, la planificación, la ejecución, el monitoreo control y el cierre. El inicio ya hemos visto. Su objetivo es que el proyecto se haga por las razones adecuadas. Por otro lado, tengo ya la planificación, que recordemos, la planificación lo que hace es asegurar y definir cuál es el curso de acción que haremos en el proyecto. Pero es que este curso de acción va a necesitar actualizarse y modificarse porque en la ejecución, que es justamente el proceso que garantiza y hace el trabajo dentro del proyecto, van a existir tal vez cambios. Y estos cambios necesitamos que sean nuevamente alineados con la planificación. Entonces, si aquí existe un cambio, este cambio es nuevamente planificado, se hacen ajustes en mi proyecto o en nuestra planificación de proyecto y se ejecuta. Y es un ciclo constante. Y en alrededor de todo, ¿cómo controlamos que mi proyecto esté yendo bien? Que realmente lo que estoy haciendo sea lo que yo había planificado, que no exista desperdicios, que el proyecto esté yendo de manera efectiva. Controlar los procesos es a través del monitoreo y control. El monitoreo y control se hace a lo largo de todo el proyecto. No se hace en una etapa final ni tampoco en una etapa intermedia, se hace desde el inicio hasta el cierre. Y finalmente logramos, una vez que ya está todo listo y buscamos entregar este entregable, hacemos un cierre. Y al finalizar el cierre vamos a tener dos elementos. Lo primero son los entregables que lo damos al usuario final y en segundo lugar tenemos documentos, información que se generó a lo largo de todo el proyecto. Vamos a tener cronogramas, vamos a tener lecciones aprendidas, vamos a tener EDTs, vamos a tener backlogs, vamos a tener una gran cantidad de información. Y esa información es valiosa porque son parte o deberían ser parte de los OPA, conocidos también como activos de los procesos de la organización, que ya vimos anteriormente. Esa información del proyecto no debe perderse porque es un activo. Esto es importantísimo. Esto es un activo. Y al ser un activo, se debe guardar porque ayudará para futuros proyectos. De esta manera es como funcionan y se estructuran estos focos o estas áreas de foco. Si nosotros nos fijamos, no es una secuencia, no es que hago inicio, luego hago la planificación, luego la ejecución, luego hago el monitoreo control y luego el cierre. No, todos los elementos trabajan muy relacionadamente y existen elementos con el monitoreo y control que está solapando a todos. Es un elemento que se realiza a lo largo de todo el proyecto. La planificación y la ejecución trabajan muy a la par de forma constante. De esta manera es como se estructuran estas áreas de foco. Y estas áreas de foco, como vemos que trabajan de manera organizada y de manera muy relacionada, es importante también que no las confundamos con fases. Una área de foco no es igual a una fase. ¿Por qué razón? Un proyecto puede tener diferentes tipos de fases. Ya veíamos eso en clases anteriores. Existirán proyectos que tengan tal vez una fase de diseño, una fase de planificación, una fase de desarrollo y una fase de cierre. Perfecto, esa es una fase. Es un conjunto de actividades. Un área de foco es un conjunto de procesos que se van a hacer. Y existen solamente 5 áreas de foco: inicio, planificación, ejecución, monitoreo, control y cierre. Un proyecto puede tener diferentes fases. Pueden haber proyectos que tengan los mismos nombres, tengan inicio, tengan planificación, pueda que digan en vez de ejecución, desarrollo, etcétera. Esas son fases. Cada proyecto definirá cuáles son sus fases, pero áreas de foco existen solo 5 y son las de acá. Por eso son diferentes las fases que las áreas de foco. Una vez que nosotros entendemos este tema de los límites del proyecto y vemos que existe, antes de iniciar un proyecto se hace una evaluación con un caso de negocio, luego en el proyecto tenemos estas cinco áreas de foco y finalmente tengo los entregables y los documentos que se generan estos activos, entendamos el esfuerzo que se realiza. En un proyecto predictivo, el esfuerzo al inicio no es tan alto, es un esfuerzo relativamente bajo. ¿Por qué razón? Porque al inicio no tenemos un equipo, recién estamos dando esa formalidad de iniciar el proyecto. El esfuerzo es relativamente bajo. Sin embargo, en la planificación la cosa cambia, el esfuerzo es muy alto. Tenemos acá una gran cantidad de personas que están trabajando
de forma constante y necesitamos un gran tiempo para hacer una planificación. Pensemos, estamos revisando un enfoque predictivo. Hacer un edificio, hacer una construcción, un puente, ¿cuánto tiempo de planificación nos toma? Mucho, porque planificamos todo el proyecto. Luego tenemos la ejecución y la ejecución también tiene un gran esfuerzo. Es un esfuerzo económico, es costoso hacer la ejecución, es donde más dinero vamos a gastar. Y el monitoreo y control lo vamos haciendo de forma constante a lo largo de todo el proyecto. Finalmente tenemos el tema del cierre. El cierre también ya no necesitamos tanto esfuerzo. Inclusive podríamos decir que necesita menos esfuerzo que el inicio. Esto en un proyecto predictivo. Como vemos en un proyecto predictivo, existirán momentos en los cuales te necesitaré un mayor esfuerzo, como en la planificación o en la ejecución, y momentos en los cuales tengo un menor esfuerzo, como al inicio o al cierre. ¿Qué pasa en un proyecto adaptativo? Esto cambia. En un proyecto adaptativo tengo un mismo esfuerzo a lo largo de todo el proyecto. Al iniciar el proyecto, doy este inicio formal al proyecto para que inicie y en cada iteración tendré una planificación, una ejecución, un monitoreo control que tiene un esfuerzo similar. De la misma forma en la iteración 2, en la iteración 3, las que sean. Hay un esfuerzo constante muy similar. Y el cierre también requiere un esfuerzo, pero todo se mantiene muy similar. De esta manera, acá nosotros podemos ver, por ejemplo, que aquí necesitaremos pocas personas para hacer el proyecto y por ende, aquí el costo será relativamente bajo. Acá necesitamos más personas y tienen que trabajar de manera constante. Aquí el costo también será un poco mayor. Acá es donde más dinero necesitaremos gastar porque aquí estamos haciendo todo el proyecto. Y de forma constante vamos a necesitar gastar acá también dinero. Y en el cierre necesitaremos. El esfuerzo se refiere a cuánto trabajo tengo que hacer y cuántas personas trabajarán. Acá en un enfoque adaptativo tengo ciclos o tengo iteraciones en donde tendré esfuerzos que van a ser compartidos o van a ser similares a lo largo de todo el proyecto. De esta manera, vemos y entendemos todo este estándar que hemos visto. Nosotros ya conocemos ahora qué son las áreas de foco. Sabemos que existen 5 áreas de foco y que las áreas de foco no son iguales a las fases, son cosas diferentes. Cada proyecto tendrá sus propias fases, mientras todo proyecto tendrá siempre 5 áreas de foco. También entendimos el esfuerzo necesario que requerimos para hacer cada área de foco. Adicionalmente, entendemos cuáles son los principios que rigen la mentalidad de la gestión de proyectos, la importancia que tiene la entrega de valor y finalmente hemos revisado todos los elementos relacionados con el estándar de la gestión de proyectos. Con esto nosotros concluimos esta primera parte de este curso. En la segunda sección comenzaremos a revisar ya la guía. Y la guía básicamente lo que va a hacer es mostrarme cómo y cuáles son los procesos que ocupamos en cada una de las áreas de foco. Entenderemos los procesos, entenderemos las entradas, entenderemos también las salidas de cada proceso y cómo esos procesos son realizados en las diferentes áreas de foco. De esta manera concluimos esta clase y también concluimos esta sección. Saludos y nos vemos en la próxima clase.